Hola, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué se cuentan? Como habrán deducido por el título del video, hoy les vengo a hablar sobre Artfight, un evento anual para artistas. Si no saben lo que es, quédense tranquilos porque les voy a explicar las bases. Y si ya están familiarizados con este, también quédense porque al final les voy a dar un par de consejos para hacer que la temporada sea más llevadera. El video va a estar dividido en 6 secciones principales. Las primeras 4 son más que nada explicaciones sobre Artfight en sí y las diferentes cosas que se pueden hacer. Y las últimas son tips y boludeces mías que quería agregar. Y sin mucho más preámbulo, empecemos. Artfight, que se traduce como pelea de arte, es un evento sobre regalar arte que transcurre durante todo el mes de julio. Una semana antes del comienzo se anuncian los 2 equipos de este año, y el usuario puede elegir de cuál quiere ser parte. Para atacar al equipo contrario, los artistas deben elegir personajes y dibujarlos. Cuanto más detallado el dibujo, más puntos consigue para su equipo. Así, miles de personas regalan dibujos a otros por un mes entero, creando lo que es fácilmente el mayor intercambio de arte anual. Al final del mes se hace un recuento de puntos, y el equipo que más puntos obtuvo es el ganador. Es un error común pensar que solo se pueden dibujar personajes del equipo contrario, pero el Friendly Fire, es decir, atacar a alguien de tu propio equipo, también está permitido. La única diferencia es que da muchísimos menos puntos, pero en general la gente no le suele molestar. Son dibujos gratis y al fin y al cabo. Los puntos están simplemente para crear una sensación de competitividad. También se suele creer que solo puede participar gente que dibuja bien, y esto es completamente falso. Cualquiera puede participar sin importar su nivel. Y no solo se trata de dibujos en sí, hay muchas otras formas de arte que están permitidas. 3D, videojuegos, peluches, manualidades, animación, entre otras. Siempre y cuando algo esté hecho por ti y muestre bien al personaje, seguramente cuenta. Lo que sí, no se permiten imágenes generadas con inteligencia artificial, por obvias razones. Pero por lo demás, no se preocupen, que es cosa de divertirse. En la página web de Artfight puedes crearte una cuenta bajo tu nombre de usuario de preferencia. Te va a pedir que digas tu edad, pero esta no se mostrará en tu perfil, así que no te preocupes. Simplemente es para filtrar contenido inapropiado del sitio. Una vez hecho, puedes editar tu perfil con el botón que sale al lado de tu nombre de usuario. Aquí puedes agregar una descripción y personalizarla como más te guste. Yo recomiendo que por lo menos agregues la siguiente información básica en tu perfil. Cómo te gusta que te llamen, tus pronombres, qué te gusta más dibujar y qué tanto sueles dibujar. Una vez estés familiarizado con el evento, puedes agregar más cosas específicas como tus preferencias, condiciones para devolver ataques, metas para la temporada de ese año, etcétera, etcétera. No hace falta que sea todo prolijo, mientras sea claro y fácil de leer, no habrá problema. También tienes la opción de agregar links a tus redes sociales. Estos son importantísimos para personas que suben sus ataques a las redes. Así podrán darte créditos por el personaje con tu respectivo nombre de usuario. Puedes cambiarte la foto de perfil, pero sí o sí tiene que ser de 100 por 100 píxeles. Puede quedar algo borrosa, pero no pasa nada, total a nadie le presta nada de atención a eso. Los apartados de ataques y defensas estarán vacíos por ahora, pero allí es donde aparecerán los dibujos que hagas y recibas una vez comience el evento. Y el de personajes es donde podrás publicar a tus OGs, que es a lo que vamos ahora. Para subir un personaje a tu perfil de Artfight, debes darle al botón que dice Submit y a la opción de personaje. En el cuadro de Basic Information puedes poner el nombre del personaje y en la descripción puedes hablar un poco sobre este, o explicar su historia o cualquier otro detalle que veas necesario. En el área de permisos debes escribir lo que la gente debe y no debe hacer cuando decide dibujarlo. Por ejemplo, una lista de cosas permitidas sería dibujarlo con outfits diferentes, con otros personajes o cambiar un poco la paleta de colores. Y una lista de cosas no permitidas podría ser gore, dibujos sugestivos o cambiar la especie del personaje. Por supuesto, todo esto es subjetivo y tú decides qué limitaciones poner dependiendo en lo que te haga sentir más cómodo. También puedes agregar un enlace externo sobre el personaje, como un link de Toy House o algún documento con más información. En la parte de créditos puedes indicar quién diseñó el personaje y agregar otros créditos adicionales. Para las imágenes, la que dice Main Image es donde pones un dibujo de referencia del personaje. Y la thumbnail image es la que se usará como imagen de perfil de este. La imagen de perfil debe ser de 200 por 200 píxeles, por lo que deberás recortarla manualmente. También puedes incluir créditos en esta si la imagen no fue hecha por ti y puedes agregar filtros si esta contiene algo de la lista. Y finalmente, los tags. Estos sirven para que la gente encuentre tus personajes. Cuanto más generales y bien conocidos sean los tags que agregues, más probabilidad de que alguien encuentre y dibuje a tu personaje. Usemos de ejemplo uno de mis OGs, Gringor.
Los primeros dos tags se refieren al fandom al que pertenece y el resto al tipo de personaje en sí. Si no sabes qué poner, siempre puedes ir por lo básico, como la especie del personaje o los colores o incluso la estética. Si todo está en orden, el personaje se debería haber subido con normalidad. Podrás ver la página de tu personaje con toda la información que añadiste al crearlo y notarás que se le asignó un código numérico. Este se usa para identificarlo individualmente aunque el nombre o el diseño cambie. Una vez que tengas varios, o solo uno, no hace falta tener muchos, personajes subidos, puedes volver a darle al botón de editar de tu perfil e ir a la pestaña de Character Permissions. Aquí puedes escribir permisos globales, que son lo mismo que los individuales, solo que estos aplican para todos los OCs de tu perfil, aunque puedes indicar que hay excepciones. Los míos, por ejemplo, nombran todo lo que no quiero que hagan bajo ninguna circunstancia, además de cosas que están permitidas en casos individuales y cosas con las que no tengo problema. También agregué un par de notas generales que no son necesarias pero que quería dejar en claro por si acaso. Y eso es prácticamente todo sobre el perfil. Si querés puedes explorar más las otras opciones, así te familiarizas un poco con la página, pero ahora que lo tuyo está preparado, vamos a enfocarnos en lo que involucra a los demás. Como mencioné antes, la principal forma de encontrar personajes para dibujar es mediante el uso de tags. En el menú de Browse encontrarás un botón que dice Tag Search. Dándole a este podrás buscar palabras claves o fandoms, y el sitio te mostrará personajes aleatorios que tengan ese tag. Si ves un personaje que te interesa, puedes darle clic y te llevará a su perfil, donde encontrarás imágenes de referencia e información sobre este. Pero, obviamente, no puedes atacar a un personaje fuera de temporada, por lo que tenemos el sistema de bookmarks. A la derecha del nombre del personaje encontrarás un botón azul que dice Bookmark, y este abrirá una ventana en la que puedes agregar una descripción de la idea que se te haya ocurrido, que solo vos la puedes leer, así que no te preocupes, y ordenarlas numéricamente. Yo lo que hago con esto es pensar del 1 al 100 qué tantas ganas tengo de dibujar al personaje, 1 siendo casi nada y 100 muchísimo, así no tengo que organizar todos los bookmarks manualmente y después puedo verlos según prioridad automáticamente. Los tags no son la única forma de encontrar personajes. También puedes darle al botón de Random Character o Random User bajo el menú de Browse, aunque estos son más aleatorios como indica el nombre y puede que tengas que cliquearlos varias veces hasta encontrar algo que te llame la atención. La página principal, a la que llegas haciéndole clic al banner, tiene una sección de personajes recientes. Esta es muy buena para cuando no estás buscando nada en específico, pero tampoco quieres tomarte el tiempo de cliquear random 200 veces. Y si no, siempre puedes unirte al Discord oficial de Artsmate, que sale también en la página principal. Hay canales dedicados a compartir personajes, por lo que no solo encontrarás cosas que te interesen, sino que también podrás hacer amigos artistas. Ya tienes tu perfil, tus personajes subidos y OCs guardados para dibujar cuando empiece la temporada. Está todo listo, ¿no? Bueno, quizás hay un par de cosas más que quieras hacer antes de saltar de pleno. Obviamente estas son todas opcionales, pero a veces facilitan la experiencia en general. La primera es guardar unas cuantas referencias de personajes que quieras dibujar en tu PC o celular antes del 1 de julio. Durante las primeras 10 e incluso 20 horas del evento, la página va a estar muy lenta debido a todo el tráfico, por lo que si no quieres perder el tiempo esperando a que carguen tus bookmarks o buscando personajes, es preferible tener unos cuantos ya a mano. De esta forma, cuando el sitio esté muy lagueado como para ser usado, podrás avanzar con tus dibujos en el mientras tanto sin tener que estresarte. Para cuando termines unos cuantos, la velocidad seguramente habrá retomado y podrás subirlos sin problema. Otra cosa que la gente suele hacer es crear una hit list, básicamente un formulario que otros usuarios pueden llenar para proponer que dibujes uno de sus personajes. En general la gente crea hit lists para tener una mejor chance de que sus dibujos reciban venganzas, o incluyen temáticas específicas para los que deciden enviar sus OCs. Es un poco más complicado, por lo que lo recomiendo a partir de tu primer año participando o para cuando ya estés suficientemente familiarizado con la comunidad. En fin, durante la parte de cómo subir un personaje mencioné que tienen códigos. Bueno, estos son los que vas a tener que usar a la hora de publicar un ataque. Si el personaje que dibujaste no está en tus bookmarks y olvidaste cómo encontrarlo, no podrás subir el ataque hasta que consigas el número. Siempre puedes volver a revisar el historial hasta encontrarlo, pero cuando ves 150 personajes por día, este método puede ser agotador. Mi estrategia infalible es titular al dibujo con el código del personaje.
Así, cuando lo vaya a subir, puedo simplemente copiar y pegar el nombre del archivo sin tener que abrir otra pestaña para el personaje ni tener que guardarlo en ningún lado. Es un pequeño detalle que ayuda a ahorrar muchísimo tiempo y se puede volver un hábito con facilidad. Notarás que la página para subir ataques es muy parecida a la de personajes. Debes incluir una imagen principal y una que se usará de portada, que también tiene que ser de 200 x 200. Un truquito que uso yo para rápidamente hacer una imagen de portada es tener un personaje poco usado en Toy House, o puedes hacer uno nuevo que uses específicamente para esto, al que le cambio el icono por lo que quiero que sea la portada del ataque o el personaje, y luego descargo la imagen, ya que los iconos de Toy House tienen el tamaño exacto y se pueden recortar y descargar con facilidad. Una vez hecho esto, vuelvo a poner la imagen anterior y ¡pum! No pasa nada, imagen hecha. En la descripción puedes poner lo que quieras, como algún comentario sobre el personaje o tu proceso, o incluso detalles e imágenes adicionales. También hay un apartado de descripción privada, que solo la puede ver la persona a la que le envíes el dibujo. Están los filtros, que debes incluir si tu dibujo tiene algo que necesite censura, y un menú nuevo, el de las especificaciones del dibujo. Esto es todo principalmente intuitivo, como el tamaño, que se refiere a cuánto del personaje se ve, el medio, que indica qué tipo de arte es, etc. En la página principal puedes encontrar un botón con una guía para saber cómo calificar tu ataque, que seguramente lo explica mejor y más a fondo de lo que yo podría. También existe algo llamado Mass Attacks, que es básicamente un ataque que incluye muchos personajes, en general entre 5 y 100. Los ataques en masa suelen tomar muchísimo tiempo y esfuerzo, por lo que no recomiendo intentar hacer uno a menos que estés muy seguro de que podrás terminarlo a tiempo. Ten en cuenta que comenzar a dibujar ataques antes del 1 de julio no está permitido, y si te atrapan pueden llegar a banearte. Así que no, hacer el ataque en masa fuera de temporada porque tienes más tiempo no es algo que se pueda hacer. Planear un Mass Attack toma mucho tiempo, sobre todo organizar todos los personajes que incluirá y recordar quién es quién. El año pasado hice uno de la arena Skywing de Winds of Fire, y para este guardé todos los personajes incluidos en un documento y los numeré en el dibujo. Al final me confundí y terminé subiendo la imagen con los números, así que me quise tengan más cuidado si lo hacen, porque yo quedé re mal al final. En fin, me fui por las ramas. Las defensas. Se le llama defensas a los ataques que uno recibe de otras personas. Nada, no hay mucho más para agregar acá, son solo eso. Cuando alguien te ataca, está la opción de vengarse, o sea, atacar a esa persona de vuelta. Vengarse o devolver un ataque es algo que se considera de buenos modales, aunque por nada en el mundo es obligatorio. Puede llegar a pasar que alguien reciba muchos ataques y tenga poco tiempo. No hace falta devolverlos todos si uno no puede o no quiere. A mí personalmente me gusta siempre devolver los ataques como forma de agradecimiento y porque dibujo rápido, pero no es necesario. Si dos artistas se devuelven ataques 3 o más veces de forma consecutiva, se forma lo que se conoce como una cadena de venganzas. Es algo divertido para hacer con amigos, pero se puede volver agotador cuando te vas quedando sin ideas o personajes para continuar la cadena. Y finalmente, como mencioné al principio del video, el Friendly Fire, que es atacar a alguien de tu mismo equipo. La única diferencia que hay a comparación de un ataque normal es que solo recibes una fracción de los puntos que el ataque valdría si fuese para alguien de tu equipo contrario. La mayoría de personas permiten esto y no les molesta que la gente de su mismo equipo las ataque. Otras dejan en claro que no devolverán Friendly Fire, y para algunas otras depende. Es subjetivo, la verdad. Si tu meta es hacer muchos puntos, deberías evitarlo, pero si solo quieres dibujar personajes por diversión, no es muy importante tener en cuenta los equipos. Cabe tener en cuenta que no siempre vas a recibir tantos ataques como quizás esperes. Si bien en la página oficial de Artface se lo cataloga a este como un juego de intercambio, nunca está 100% garantizado que la persona a la que ataques te devolverá el favor. También puede suceder que pasen días o incluso semanas sin que nadie te ataque, y es normal. A todos les pasó al principio. No es hasta que agarres el ritmo y hagas amigos que comenzarás a recibir dibujos, e incluso con esto todavía hay chances de que sea menos de lo que anticipaste. Lo importante es mentalizarse de que no es un evento para recibir, sino que para dar. Lo divertido está en hacer felices a otros, en practicar tus habilidades y mejorarlas. Y no es poco común escuchar gente que dice que mejoró un montón después de Artfight. Hasta yo me incluyo. Dibujar personajes que uno normalmente no elegiría te ayuda a probar cosas nuevas y en consecuencia a mejorar tus habilidades de dibujo.
Si bien no estás obligado, recomiendo cada tanto salir de tu zona de confort, y capaz descubras que sos re bueno dibujando algo que no tenías idea que podías hacer. Por suerte yo puedo decir que en los próximamente 3 años en los que participé, siempre recibí bastantes ataques, así que les voy a dar unos consejos sobre lo que en mi opinión hace que la gente elija dibujar mis personajes más seguido. Lo primero es la variedad. Si ven mi perfil de Artfight notarán que tengo muchos personajes diferentes de los que alguien puede elegir, desde humanos, furros y adyacentes, hasta dragones, gatos y animales, entre otras cosas. Tener Ox variados le da más opciones a las personas con diferentes preferencias, por lo que hay más probabilidades de que recibas ataques. Segundo, las primeras impresiones. Algo en lo que me suelo enfocar mucho es en que los iconos de mis personajes llamen la atención. Pensalo de esta forma. Anda a la búsqueda de tags y busca algo común, como no sé, caballero o tigre. Y ahí fíjate cuáles personajes llaman más la atención y cuáles pasan completamente desapercibidos. Los que de icono tienen la imagen de referencia pero recortada suelen quedar atrás, mientras que los que tienen iconos especiales con colores llamativos e incluso algunos animados atraen nuestra vista instantáneamente. Dándole imágenes llamativas a tus personajes aumentas las chances de que alguien que los encontró por búsqueda de tags lo elija sobre otros. Tercero, la calidad. No es poco común toparse con personajes cuyas imágenes de referencia son completamente incomprensibles. Esto es un no instantáneo para mucha gente, por lo que es bueno que tus referencias de personajes sean claras y prolijas. No hace falta incluir todo el lore de tu personaje ocupando media pantalla, simplemente pon notas de diseño o cosas importantes y cuentas la historia en la descripción. A veces un personaje es muy complicado o tiene varias versiones de sí. Para esto está la opción de subir imágenes adicionales, dándole clic al botón de editar un personaje. Y yendo a la pestaña de imágenes puedes subir una nueva o modificar las existentes. Así no tendrás que eliminar y resubir un personaje cada vez que quieras cambiar algo. Y por último, pero no menos importante, la recompensa. Como alguien que promete devolver todos los ataques que recibe, he notado que hay mucha gente que solo me hace dibujos porque saben que haré algo para ellos. No me molesta, por mí, bien la verdad. Así que si el tiempo te lo permite, puedes aclarar en tu perfil que devolverás todos los ataques que recibas. Pero ten cuidado, hay veces en las que comienzas a recibir muchísimos más de los que puedes regresar, por lo que hay que ser muy cuidadoso con no sobreexigirse. Hay muchas historias de personas que tuvieron lesiones u otras cosas que afectaron su salud por intentar priorizar Artfight sobre su bienestar. Si sientes que estás cansado o las manos te duelen o se te parte la cabeza, descansa. No hay dibujo que valga la pena tu salud. Y si no llegas a vengarte de todos, no te preocupes, siempre habrá un próximo año. Y bueno, creo que no hay mucho más para mencionar. Obviamente no puede faltar el spam, así que hola, miren, vayan a atacarme a Artfight este año, jaja, les dejo el link en mi perfil, en la descripción, ya, miren que piola, acuérdense que devuelvo todos los ataques, así que si me hacen un dibujo tan garantizados uno de vuelta, ya, vamos, vayan. Dale, sin miedo, miren qué linda variedad que hay, ¿no? Sí, rápido la fue, re épico fue. Buenísimo, loco, dale, vengan a atacarme, porfa, dale, loco, dale.